Hola, ¿qué tal? Bueno, ya no sé si decir buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque esto de las redes sociales y especialmente de YouTube posibilita que en cualquier momento del día nosotros estemos viendo este programa, este encuentro o repasándolo. De hecho, nos da muchísimo gusto encontrarnos aquí con este grupo selecto de personas, de seres humanos, que tenemos un común denominador que ya vamos a mencionarlo. Y también tenemos dos invitados que oportunamente los vamos a estar conociendo. Esto es un programa del Ministerio Libros de Fe. Magdalena, ¿nos podés contar un poquito de qué se trata este ministerio y quiénes son los que lo integran? Bueno, encantada de estar con ustedes. Este, este ministerio nuclea un grupo de escritores cristianos y tiene como propósito poder difundir la literatura cristiana. Eh, entonces, básicamente nos juntamos hace ya casi más de un año, ¿verdad? Y Más de comenzamos un con año. este propósito de difundir, de dar a conocer y de darnos a conocer, básicamente. Muy bien, y somos representantes de varios departamentos, ¿verdad? Ah, por supuesto, somos multinacionales. De Ciudad de la Costa, de Canelones, de San José, de Montevideo. Sí, sí. Y aquí estamos, con la buena disposición de pasar un buen momento y de transmitir información que pueda resultar valiosa para todos aquellos que se acerquen a YouTube y estén pendientes de nuestro programa. Tenemos dos invitados. Henry Melo Amosa, le doy la posibilidad de que nos presente a quienes nos están visitando hoy en este encuentro. Buenas noches, sí. Primero voy a presentar al equipo, capaz que al grupo que, que está, digamos, en este ministerio, bueno, que es el señor Hugo Piris, Zuli Domínguez, Magdalena Armida, que recién habló, y Jorge González, somos los integrantes de este equipo, que como decía bien Magdalena, más de un año hace que nos reunimos desde otros formatos y bueno. Y sí, tenemos esta presencia muy especial en este encuentro que trata precisamente de un libro, de una obra, de un opúsculo, ¿no? Y los protagonistas de esa obra son Pablo Pedrosa y Marianela Daneri, a quienes le damos la bienvenida, les saludamos y les agradecemos la presencia. Gracias a ustedes por invitarnos a compartir este tiempo. Bueno, Gracias. Ustedes. el libro ya salió, se llama Arroz con leche, me quiero casar, qué original, ¿no? He estado notando la alegría que tiene la gente cuando le digo el título del libro, ¿no? Pero nuestra atención en este encuentro no va a estar tan concentrado en el papel, en la tinta, en las imágenes, en el texto, sino en la vivencia que da lugar a este libro. Algo que a mí me parece extraordinario y que merece tener la visibilidad. La experiencia que Pablo y Marianela tuvieron desde el año 1990, cuando se novian, hasta la fecha en que han pasado todo un proceso de vida impresionante que a mí me parecía que debía ser reconocido. Zuli, tú ya has leído el libro y nos gustaría tener tu apreciación como escritora, como lectora y seguramente un diálogo con la pareja. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos compañeros? Y bienvenidos a los invitados en esta ocasión, Pablo y Marianela. Y bueno, primero que nada, felicitar al autor del libro, al doctor Hugo Piris. Gracias. Por cierto, es el autor y ha trabajado codo a codo con los protagonistas, Pablo y Marianela. Así que para ellos también mi felicitación, no solo por la creación del libro, sino por todos los años que tienen como pareja, ¿verdad? Y en estas vivencias tan hermosas que se nos narran aquí. Y muchas otras habrán quedado fuera del libro, por supuesto. Cuando comencé a leer este libro, la primera pregunta o el primer planteo que se me vino a la mente, que se los quiero ahora transmitir a ustedes, tanto al autor del libro, a Hugo, como a los protagonistas, es que desde el comienzo de la relación de ustedes, Pablo y Marianela, hubieron algunos cercanos que no la veían con buenos ojos, por distintas circunstancias, ¿verdad? Juventud, diferentes contextos, en fin.
Y yo creo que eso nos sigue pasando hoy en día a muchos de nosotros cuando en nuestro entorno se forma una pareja. ¿Eh? Y la pregunta es, que se la formulo a ustedes, pero también me la formulo a mí misma, ¿no? ¿Cuántos derechos tenemos nosotros en inmiscuirnos en la formación de una pareja? Porque casi siempre estamos muy prontos para decidir si esa pareja le va a ir bien o le va a ir mal. ¿Eh? Estamos como con el oráculo ahí prontito para decidir. Pero, sin embargo, la pareja es quien realmente traza su camino con su esfuerzo, con su entrega, o desdibuja ese camino juntos, ¿no? Así que bueno, mi planteo es este: ¿hasta dónde podemos opinar los de afuera en las relaciones de pareja y cuánto puede influir esa opinión, sobre todo de los cercanos, en la formación de la pareja, en este caso, la de ustedes? Bueno, gracias, Zuli, por tu pregunta. Mientras que te escuchaba, me acordaba, mi mamá es muy de citar frases, y por lo general siempre tiene algo para decir cuando tenemos una conversación. Y me acordaba de un dicho que ella trae a veces y que dice, los de afuera son de palo, ¿no? Pensando en Sí. esto que vos decís, bueno, ¿cuánto puede llegar a una persona o otras personas a inmiscuirse, capaz, o a poder dar su opinión o su mirada en la formación de una pareja cuando se arranca? Y me recordaba de este dicho porque en realidad no me sumo mucho a él. En realidad somos personas que somos gregarias, por lo tanto estamos con la necesidad de los unos y los otros, y sí es importante lo que los demás piensan o cómo los demás ven las cosas. Me parece que no es válido los de afuera son de palo. El asunto me parece también es con qué intención nosotros nos podemos acercar a estas nuevas parejas y podemos llegar a dar o no nuestra opinión, si es así que las parejas también lo requieren o lo piden o lo buscan, ¿no? Entonces me parece que cuando se forma una pareja es importante las personas que pueden llegar a rodearles, me parece que es fundamental, que es de plena importancia, y más cuando estas parejas son jóvenes, en donde hay mucha inexperiencia, ¿no? Pensando en nuestro caso, que éramos adolescentes, este, hoy uno con 50 años dice, bueno, no éramos una pareja, éramos dos gurises que no teníamos muy claras las cosas en la vida, que teníamos una atracción. Y bueno, damos gracias a Dios porque también como hubo personas que no estaban ni de acuerdo y expresaban esa, esa opinión y no favorecían, también había algunas que estuvieron sosteniendo nuestro proceso y permitiéndonos, creo que vos también lo traías, que nosotros pudiéramos ir dándonos cuenta de las cosas, ir tomando nuestras decisiones, ir madurando en nuestro proceso vital. Así que creo que son importantes las personas que rodean a las parejas. Creo que pueden llegar a ser figuras claves. El asunto es cómo acompañamos. Creo que ahí es otra pregunta que podríamos llegar a abrir. Pero me parece que la clave es cómo podemos acompañar de una manera que sea certera, efectiva y buena a las parejas. Sí, y tal vez agregando algo más a esta buena pregunta, es es algo que prácticamente hoy también por hoy nosotros manejamos, ¿no? O sea, de observar y de opinar, lo hagamos públicamente o no, de pronto tenemos un concepto, una idea de una formación de pareja y uno puede decir, "Pa, la verdad que no va a funcionar". Y nosotros hablamos desde esa opinión, que en realidad no iba a funcionar, para nosotros. Lo decimos, en nuestro testimonio, era muy acertado que dijeran, bueno, le vamos a dar un año, y bueno, vamos a dejarlo porque así Marianela se viene para casa, nuestra hija, ¿no? Como era el tema de los padres.
tal vez desde el lado tal vez del lado de mis padres no omitieron ningún tipo de opinión, al contrario, miraban con muy buenos ojos a Marianela, este, y yo no era tal vez el mejor mirado con esos buenos ojos, bueno, por mi característica, mi contexto. Entonces, esa opinión, capaz que cuando opinamos y no hacemos nada o opinamos de esa forma negativa, por ahí no está buena. Pero a veces cuando podemos llegar a opinar y tenemos la posibilidad de expresar esa opinión desde, bueno, desde algunas cosas que sí los adultos por ahí las vemos que van a suceder, especialmente a dos adolescentes o a O dos a dos jóvenes, jovencitos, ¿no? no está mal. Eh, el tema que acá aparece un pero, y ahí es ese pero es el que empieza a hacer la diferencia en nuestra vida, porque si no, bueno, sí, hubiésemos sido, no estaría esta historia contada, pero entonces esa opinión y ese a veces meterse de los adultos, depende cómo se hace, pero va desde ese lugar de cuidado, desde ese lugar también de amor, ¿no? Hacia una hija o hacia un hijo, y a veces puede ser no entendido o sí puede ser entendido. No sé si Muy Claro, buena a la, veces sí. puede no ser entendido por la pareja en sí, pero lo que vale entonces, según lo que rescato, digo, es la intencionalidad, el estar presente, el no juzgando, sino acompañando, y bueno, y dando algún consejo en la medida de que la pareja lo permita también, lógicamente, ¿no? Sin duda. Nos vale los que somos padres de jóvenes hoy día. Sin duda, yo creo que las personas vamos permitiendo los consejos si nosotros estamos sabiendo que las personas que están a nuestro entorno son personas que nos aman, a pesar de, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que las parejas jóvenes están necesitando compañía de adultos que amen, que sean cercanos y que puedan dar el consejo desde esa intencionalidad como lo rescatabas vos, Uli, desde la intencionalidad de la protección, del afecto, de que se tenga una buena vida y que se puedan tomar buenas decisiones, ¿no? Entonces, para eso las parejas jóvenes sí o sí se necesita un acompañamiento de otras parejas, de otros adultos con experiencia, porque lo que esa pareja tiene es inexperiencia, pero desde ese lugar, desde el lugar de una mirada de protección, de afecto, de cariño, de cercanía y de querer que las personas puedan desarrollarse y puedan tomar buenas decisiones por sí mismas, ¿no? Me- con esta historia, perdón, Hugo, con nuestra sí, historia, sí. nosotros no es que estamos eh, a favor de lo que nosotros mismos hicimos, ¿no? Porque teníamos 14 y 15 años. Y no por esto nosotros estamos a favor. De hecho, no sucedió eso con nuestro hijo. Porque, bueno, también uno después crece, madura, y bueno, gracias que apareció este pero, ¿no? Que aparece, que es Cristo, pero no es que estamos hoy a favor con nuestra historia de iniciar precozmente esta relación que tuvimos, ¿no? Aunque la historia sigue marcando que muchas veces esto sucede, pero no significa que nosotros aconsejamos a favor o estamos a favor de, sino que muchas veces tenemos esta mirada que tuvieron por ahí, especialmente los padres de Marian, pero está, desde otro lugar tal vez, para poder acompañar, y aconsejar de una manera más, que sea más aceptada también, ¿no? Por el adolescente, ¿no? Yo creo que está muy bien planteada esta pregunta porque obedece a las inquietudes que hay en muchos lugares, especialmente en las congregaciones cristianas, respecto al enamoramiento y la formación de las parejas en sus congregaciones, ¿no? Simplemente mencionar, porque conozco a Pablo y a Marian, que ellos estarían dispuestos a conversar en grupos de jóvenes, por supuesto que hay que agendar por la gran cantidad de actividades que ellos tienen, ¿no? Pero este interrogante se puede seguir en donde lo pidan, ¿no? Le vamos a dar el micrófono, por así decirlo ahora, no sé cómo se dice en YouTube, ¿no? A Jorge González. Jorge, tú también leíste el libro y también escuchaste directamente el testimonio de ellos allá en la Chacra Javes, ¿no?
Sí, así es. Bueno, hola compañeros, hola Marian y Pablo, bienvenidos. Sí, yo escuché el testimonio en primera persona, y leí el libro también. En cuanto al libro, a mí lo que me deja es el hecho de que, bueno, está muy bien contada la historia, naturalmente por nuestro compañero Hugo Piris, como siempre. Este, y lo que deja, el mensaje que a mí me deja el libro es que las personas pueden opinar, pueden haber diversas situaciones adversas, todo en el tema, los pronósticos, la relación llega a un final feliz, como en este caso, ¿no? Porque naturalmente, desde el comienzo del libro, empieza a ver que había no una oposición agresiva, pero sí bueno, esto no va a funcionar, son tan diferentes uno del otro, y es entendible. Entonces, el mensaje final del libro para mí es eso, que más allá de los pronósticos, de la opinión de quien sea, si Dios está allí obrando, bueno, todo va a ir por buen camino y todo va a terminar bueno, no terminó, ¿no? Pero pasaron 36 años de ese comienzo. En cuanto, bueno, tengo también una pregunta para hacerles, porque no, así en el libro no da muchos detalles, pero bueno, allí nos enteramos que Pablo tuvo un accidente, este, y sí lo que dice es que fue en un momento que estaban sirviendo al Señor a pleno, ¿no? A full, digamos. Este, entonces la pregunta que se me ocurre es, ¿cómo reaccionaron ustedes frente a ese accidente, a esa situación, este, en un momento en el que estaban, bueno, dedicados a servir a Dios de la mejor manera? Seguramente muchas preguntas que tal vez, muchas personas que no conocen o no tienen una relación cercana con Dios, también preguntarían, bueno, pero ¿cómo reaccionaron? ¿Cómo fue ese momento o ese tiempo? Porque tampoco sé cuánto tiempo, pero supongo que fue un tiempo largo. Ujú. Sí. Sí, este accidente sucedió en el año 2006. Estábamos en pleno desarrollo y crecimiento, especialmente en la chacra, en la comunidad. En ese entonces estábamos con Marianela em, llevando adelante este lugar que ya era prácticamente un ministerio en cuanto al acompañamiento en la recuperación en adicciones. Entonces, habían, no sé, como 20 jóvenes o un poco más viviendo acá en la chacra, de forma de hogar, de comunidad junto con nosotros. Y ahí nosotros éramos como, bueno, teníamos un rol bastante paternal para con estos chicos, a pesar de que algunos de ellos eran mayores que nosotros. Ujú. Pero había por la relación que teníamos, por el vínculo que habíamos generado, que generábamos con los chicos y con las personas, bueno, había un decirle ma a Marianela, ¿no? Mm, así fue el vínculo, siempre con respeto, saludable, desde el buen lugar. Cuando en ese momento tengo el accidente, eso fue 4 días después que Darío Silva, que fue una muy famosa el accidente de Darío Silva, que era el jugador número 9 de la selección uruguaya en ese entonces. Ujú. Yo tengo 4 días después la misma quebradura, una quebradura de tercer grado C. En esto que hablabas vos, Jorge, bueno, que el libro muestra la diferencia está justamente en Dios, y esa diferencia la tenemos todo el tiempo de nuestra vida y en todo momento. Yo tengo ese accidente, exactamente la misma. Recuerdan que a Darío Silva le imputan la Ujú. pierna, este, porque el 90% de ese tipo de quebraduras es imputada, Son amputadas. son imputadas las piernas. Yo entré en el 10% que se salva.
ahí ya empezamos, ¿no? Con una diferencia entre una persona y otra. Este, y después, obviamente que eso fue un shock muy fuerte, porque yo estaba en pleno desarrollo también con un amigo o con dos amigos de la iglesia en un emprendimiento de emprender una empresa de jardinería. Eso significaba que yo no tenía caja, por ejemplo, no estaba teniendo aportes, este, los cuales, después de tener un accidente de esa magnitud, yo paso de a un estado dependiente, ¿no? De una actividad 100% a una dependencia 100%. 100%, Claro. em, no entendía nada de lo que me había pasado, porque yo tuve el accidente y aparezco en un hospital con gente extraña, aislado de todo, pues estaba en lo que era CTI o el intermedio. Y bueno, esos días eh, yo tenía un trauma emocional muy fuerte porque solamente podía ver a Marianela una vez en el día y había mucha gente que quería también entrar y ver cómo estaba. Entonces era cada persona que entraba, lo único que yo hacía era quebrarme a llorar porque estaba con ese trauma. Pero que era saludable, que yo no lo sabía, pero que era muy saludable, porque ahí pasa, en un momento vino la psiquiatra Alicia Casas y, y como médica también estuvo ahí un rato conmigo en uno de esos días. Cuando sale, Mariana le dice, no, está bárbaro, Pablo está bárbaro, le decía, tiene el trauma emocional nomás, normal, pero mi pierna no se sabía si se salvaba, yo tuve que hacer un bypass. Entonces, estuve en esos primeros 5, 6, 7 días en intermedio para ver si el bypass que me habían hecho funcionaba. Si no funcionaba, tenían que amputar la pierna. De ahí, estamos después 40 días, un poco más de 40 días internados. Digo internados porque Marian siempre estuvo ahí, todo el día. Y cuando salgo del hospital, con un milagro también en la pierna, me hicieron una reconstrucción en la pierna bestial. Este, y cuando salgo en silla de ruedas. Tuve varios meses en silla de ruedas y después tuve más de un año y medio en muleta. Y estuve más de 6, 7 meses con fijadores externos, con mi pierna fijada, literalmente. Tuve como de alguna manera aprender a caminar de nuevo, a apoyar, tuve mucha pérdida de hueso, obviamente, de la tibia y el peroné. Entonces fue un tiempo como bastante duro, porque cuando yo salgo del hospital no vuelvo a casa, a la chacra, Mm. voy a la casa de mis suegros, porque ahí estaba mi suegra y estaba en mejores condiciones el lugar como para recibirme, para acompañarme en ese momento. Este, y cuando regreso a casa, después de unos meses, me encuentro que en definitiva yo estaba de silla, en muletas. Entonces la tarea en ese momento recae mucho más sobre Marianela. Si vamos al principio, les contaba que teníamos más de 20 jóvenes viviendo con nosotros. Este, Así que no fue un año fácil ese, todo ese primer año para con nosotros, y todos los primeros meses ni el primer año, pero fue un año, fue un acompañamiento también muy hermoso de parte de la comunidad, de la iglesia, y no la iglesia local solamente, sino la iglesia desde afuera, que uno no la conocía hasta ese momento, esa hermandad que tampoco uno conocía. Hugo ahí es un testigo de eso, porque fue alguien que eh, veló mucho por nosotros, por nuestro bienestar, por nuestro cuidado, y les contaba que no tenía recursos económicos, porque no tenía cómo trabajar y no tenía un sustento a través de el sustento que tiene un trabajador por no estar en caja, Por no, por, no por- tener los aportes correspondientes.
Entonces, en esos cantidad de meses que tuve, hubo un sustento económico fantástico en nuestra casa, en nuestra familia, de parte de Dios a través de su iglesia. Este, y eso generó en nosotros, en nuestra relación como pareja, muchísimo más fuerza. Los primeros días, que para mí fue algo clave que aprendí, en la iglesia siempre nos enseñaban, o era muy típico que enseñaran sobre algo que te pasaba, algo como lo que me pasó a mí, y la enseñanza era, y bueno, eh, si No te, preguntes por no qué. preguntes por qué, porque Dios tiene un propósito con eso, ¿no? Eh, por algo te habrá pasado, Dios. Pero estando esos días en el CTI, eh, yo tenía la posibilidad de escuchar en un momento una radio chiquita y escuchaba Radio Transmundial. En ese momento estaba, en Radio Transmundial estaba el programa de David Jeremiah, que estuvo por muchos años en Radio Transmundial. Y en esos días él traía una enseñanza que era, ¿por qué no? ¿Por qué no te puede pasar algo? Y hablaba de que, bueno, aquellos que somos cristianos y tenemos esta idea, que vivimos en una burbuja, que nada nos puede pasar, ¿no? Porque somos hijos de Dios. Y traía estas preguntas que siempre son las que se enseñan, o estas respuestas, y él decía, trajo como otra respuesta para mi vida, y era, ¿por qué no? ¿Por qué no te puede pasar? El problema estaba, o el tema estaba, de lo que te pasaba, sea lo que te fuera que te estaba pasando, ¿dónde lo ponías? Si lo ponías por delante y te quedabas mirando lo que te estaba pasando y tal vez eso te alejaba de Dios, o eso que te estaba pasando lo ponías detrás y eso era lo que te iba a acercar más a Dios. Y esas cosas que recibí en ese momento de parte de Dios, estando solo, con un hermano que vive no sé cuántos miles de kilómetros de acá, a través de la radio, fueron palabras que me sostuvieron, me sanaron a mí, y estaba también eso sanando, obviamente, a mi matrimonio, a mi familia, pues Natanael tenía 9 años, y estuvo en el momento del accidente junto conmigo. Así que, bueno, eso eh, como en rasgos generales, el accidente, que fue muy grave, eh, fue para bien, para mucho bien en nuestra vida y en nuestro ministerio. Mm. No nos frenó, no nos detuvo. Sí, nos tuvimos que tomar un momento después, 1 año y medio después, casi 2 años, porque yo seguía, 1 año y medio, yo seguía con muletas, era Marianela la que estaba recargada y cargando con muchas cosas de la comunidad, y ahí Natanael ya iba a empezar casi el primero liceo, iba a pasar al liceo y estaba también necesitando un acompañamiento más nuestro. Y entonces ahí, en ese momento, nos volvimos a casa de mis suegras bueno, para darnos un tiempo para nosotros y que otros siguieran en la comunidad. Pero en todo este proceso, Jorge, sigue apareciendo el pero, ¿no? Eh, el Dios actuando. Todo podría ser muy distinto, pero en medio de todas estas circunstancias difíciles sigue apareciendo Dios, Estaba Dios. que hace la diferencia. Muchas Bien, gracias. eso completa todo sobre el libro, ¿no? Esa parte que precisamente no conocíamos, bueno, yo por lo menos no la conocía, ¿no? Pero impresionante, impresionante. Muchas gracias, Pablo y Marianela. Magdalena, también has leído el libro, los Qué conoces a lindo. ellos. Me Ellos te encanta escucharon a ti, conocerlos. ahora te escuchan a ti. No, bueno, mi pregunta en realidad ustedes ya la contestaron, porque en el libro Hugo presenta el accidente como algo crucial o sea, como un punto, no sé si de quiebre, pero un punto importante. Y ustedes ya me explicaron por qué lo fue. O sea, porque yo decía, ¿por qué fue? Claro, fue el accidente. Y lo bueno es que Dios a través del testimonio de ustedes nos enseña que
nos sigue diciendo eso que vos, Pablo, dijiste también, que tenemos que aprender a poner los problemas para atrás para que nos acerquen y no por delante, que es un aprendizaje de toda la vida y depende de la cara que traiga el problema también, ¿no? Pero bueno, tenemos que aprender eso y gracias por compartirlo. Merece otro libro solo lo del accidente. No se lo digas a Muchísimas. Hugo porque Ya lo estoy escribiendo. Ya arrancó. Gracias, Magdalena. Sí, hay mucho para decir sobre el accidente y especialmente, o sea, acá estamos hablando de la pareja porque nos preocupa la formación de muchísimas parejas, ¿no? Pero también está el tema de los que pasan por situaciones de que no entienden y que muy bien Pablo explicaba y por qué no, ¿no? Y ese por qué no, así como a Pablo le fue de mucha bendición, a otras personas que están atravesando por situaciones muy conflictivas, de mucho dolor, de mucha angustia, deberían tener una pastoral sobre esto del dolor. Y seguramente ya empezamos a escribir ese libro. Henry Melo, Amosa, usted que los conoce de cerca. Ah, no, no, me cuesta ser objetivo hoy, ¿no? Este, igual quiero decir algo antes que me parece que no, que tenemos que como descubrir algo del libro, como se dice ahora, spoilearlo, ¿no? Pero contar, ¿no? Que Pablo Pedrosa y Mariana Daneri son los pastores referentes de una comunidad de fe, en la zona de Puntas de Manga. Eso como que está bueno como para que quien pueda escuchar este encuentro, este espacio, este, no tenga que esperar para saber eso a leer el libro. Pero es bueno eso, porque dice mucho ser un pastor o pastores referentes de una comunidad, y contar, y ir atando todo esto que venimos conversando con ellos, ¿no? Entonces creo que tal vez ahí acomodamos un poquito el escenario. Y bueno, yo es verdad, no puedo ser muy objetivo porque les conozco eh, ellos han sido parte de mi vida. Entonces, de alguna forma, porque yo no le decía a Marianela, pero ni pa a Pablo, pero en realidad estuve en esa chacra y esos fueron quien me recibieron y quienes todavía me abrazan, ¿no? Entonces, eh, me gusta ser objetivo. Pero lo sorprendente, y no tan sorprendente, porque los conozco, es que el libro habla muchas veces y se repite constantemente en la historia esto de el argumento simple y sencillo de siempre querer estar juntos, ¿no? Lo dice varias veces, a mí lo noté eso un poco, ¿no? Eh, pero en esto de siempre querer estar juntos, bueno, creo que se logra acá, y empecé a sacar un poco de conceptos, el modelar, la permanencia en el camino de la fe, que he sostenido, además de poder estar juntos, también por la vocación que ambos desarrollan y el rol que cumplen en la comunidad, en esto de acompañar, de transmitir desde lo aprendido, de transmitir desde lo vivido, pero también son personas que lo que transmiten y lo que dicen lo llevan a la acción. Son dos personas que se embarran con la tarea, como digo yo, ¿no? En la tarea eso se embarran, digo, no son de quedarse quietos, no son digamos, de solamente decir, sino que son mucho del hacer, ¿no? Eh, entonces, eh, en esto del arroz con leche, ¿no? Que el arroz con leche, para que sea del buen gusto, no se puede separar, es imposible. Pero hay, y es la pregunta, que yo la sé, pero me gustaría que ustedes lo dijeran, hay el arroz con leche como el solo cuerpo, ¿no? Que dice el libro, ¿no? Esto de ser un solo cuerpo, en el camino del Señor, pero hay tal vez caminos personales, individuales que ayudan a este modelar, en este caso en la comunidad. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Em, en este llamado de Dios a poder ser una sola carne,
creo que es un llamado a esta formación de pareja de manera más orgánica, ¿no? Que se funcione como un organismo. Bueno, acá tenemos a Magdalena, doctora, y qué importante que es que el buen funcionamiento en el organismo. Correctamente, bien, va a tener un buen resultado. Si algo en el organismo se afecta, no importa qué sistema o qué, va a repercutir cortamente o largamente en otros aspectos de ese órgano, ¿no? De ese cuerpo. Y pienso que a mi entender el concepto de ser una sola carne tiene que ver con esto del funcionamiento un poco más orgánico de la pareja. O sea, somos individuos, pero que funcionamos de manera orgánica. Lo que nos pase individualmente va a impactar en nuestra pareja y lo que pase en nuestra pareja va a impactarnos desde lo individual. Entonces, entendiendo esto, hay proyección y hay planificación y hay vida juntos, digamos, este proyecto de vida juntos, pero también necesariamente tiene que haber proyecto de vida personal, ¿no? Que es retroalimentado para que se pueda conseguir y que se pueda lograr. Si no, no sería algo orgánico, si no, no sería algo saludable. Sería una cuestión mucho más de dependencia no saludable y de cercanía no saludable. Y creo que la propuesta de Dios viene por otro sentido, viene en este sentido de la salud y del bienestar. Entonces, para que esto suceda en una pareja, para que funcione orgánicamente, también tiene que haber un salud y un bienestar personal e individual. Entonces sí hay proyección, digamos, en ese sentido de sueños, de anhelos, de formaciones, capacitaciones, de desarrollo, que sí o sí va a impactar de una manera positiva en la vida de la otra persona y por ende en la pareja. Y cuando esta pareja tiene hijos, en los hijos. Y le cuento algo bien breve, chiquitito. Hace ya varios años atrás, año 2009, comencé a trabajar en un centro CAIF, un centro de atención a la primera infancia y a la familia, y ahí tuve la posibilidad de trabajar durante 2 años con una psicomotricista. Y aprendí muchísimo de la primera infancia, aprendí muchísimo con respecto a ese vínculo con la primera infancia. Y una de las primeras cosas que me impactó fue que la psicomotricista siempre al hablar con los niños bajaba a la altura de los niños para quedar enfrentada su mirada con la mirada de los niños. Para mí era totalmente novedoso. Siempre había estado como adulta mirando a los niños desde mi altura. Y, y me impactó tanto que inmediatamente vine y se lo conté a Pablo. ¿Sabés qué? Esto de poder mirar, de bajar a la altura de los niños, de ponernos a su igual, de poder tener un contacto visual, el acercamiento. Bueno, le hice toda la explicación teórica de eso. E inmediatamente cuando eh, entramos a la iglesia, Pablo se bajaba para conversar con los niños a esa altura, ¿no? A esto voy, con este ejemplo muy sencillo de cómo nuestro desarrollo personal, cuando es bien vivido y bien acompañado desde nuestras parejas, impacta en un beneficio positivo en el otro. Y a partir de ese momento, mis aprendizajes, que eran desde mi persona, desde mi desarrollo personal y demás, impactaban en la vida de Pablo, que también lo ayudaba a desarrollarse y a poder mirar otros aspectos y a poder decir otras cosas también y así desde su parte. Y ambos juntos fortaleciendo una mirada mucho más integral hacia el afuera, ¿no? Así que pensando en esto que vos nos preguntabas, Henry, creo que la proyección personal es muy importante siempre y cuando pueda ser acompañada y después impacta de manera positiva a los demás. No sé si Bien, va por ahí. bueno, bien. Muy bien. Muchas gracias. Ya casi como que estamos terminando. Si alguno quisiera tener alguna palabra, con muchísimo gusto vamos a escucharlo, ¿no?
Esto del arroz con leche viene adrede, porque si bien es la combinación de dos elementos que se fusionan y forman uno solo y algo muy rico, genera un bienestar muy grande en la persona que lo consume. Pero no termina allí el bien, sino que, por ejemplo, pensemos en una comida, una ingesta grande de carne, lo que fuera, ¿no? Siempre hay un postre, el postre puede ser el dulce de leche. Qué bien produce el cuerpo, la ingesta de ese dulce de leche. Y si a la persona le hace bien a todo el entorno, a los que están allí, a todos los comensales, los que están en la mesa o donde fuera, ¿no? Y yo creo que esto es lo que hemos tratado de dar visibilidad en la vida de Pablo y de Marianela. Una pareja que empezó mal, que después cuando Dios empezó a intervenir en la vida de ellos, las cosas fueron cambiando y se transformaron en unos referentes importantes para la vida de muchísimas personas, siendo beneficiarios todos aquellos que les conocemos de cerca, disfrutamos de todo ello. El libro está a disposición. Acá en YouTube se van a poner varios teléfonos, ustedes nos pueden llamar y con muchísimo gusto nosotros podemos proveerle el lugar más cercano al que ustedes están para que puedan conseguir uno o más ejemplares del libro, porque es bueno regalarlo a parejas ya constituidas y de muchos años, como también a personas que están aspirando a las parejas. Primero a mis compañeros de servicio, si tienen alguien quiere agregar algo, bárbaro, y luego Pablo y a Marianela si quieren despedirse. Bueno, simplemente yo decirles que muchas gracias. No los conozco personalmente, pero me ha encantado esta comunicación que estamos teniendo y que, por cierto, creo que vamos a seguir en esta línea. Y bueno, desearles que sigan así siempre juntos y de la mano del Señor, que es lo que marca la diferencia en nuestras vidas. Ujú. Gracias, Zul. Gracias. Bueno, agradecerles también la presencia de ustedes aquí. Sabemos de sus tiempos, sabemos de que hoy tuvieron un evento bastante largo y así todos están acá y que mañana hay que retomar. Así que gracias, de verdad. Bueno, gracias Marianela y Pablo. Bueno, tuve el gusto de conocerlos personalmente y ahora ya los conozco un poco más con estos detalles que tan particulares y tan importantes en la vida de ustedes, ¿no? Como en la vida de toda persona, pero sigo insistiendo que, bueno, podemos ver en esta relación claramente la mano de Dios. Así que gracias por estar. Gracias, Bueno, Jorge. Muchísimas gracias. Dios les bendiga por este testimonio y gracias, sencillamente. Gracias, grandote. Pablo, Marian, ¿quieren decir algo más? Bueno, nosotros también agradecidos a ustedes, no solo por el encuentro de hoy, sino por dedicarse a esto, ¿no? A que la literatura cristiana pueda ser difundida, pueda ser conocida y sirva de inspiración para muchos y para muchas, que bueno, que en algunos momentos de fragilidad, de debilidad, también nos hacen. Así que gracias, gracias por lo que hacen siempre. y hay un banner que tenemos en el espacio Javes, en nuestra comunidad, en el espacio Javes abierto, que dice: el cambio es posible. Mm. En este espacio de YouTube vamos a tener los libros de Zuli Domínguez, los libros de Magdalena Hermida, los libros de Jorge González y los libros de Henry Melo Amosa y alguno más que yo tengo por allí. O sea que les estaremos informando cuándo vamos a tener el próximo encuentro. Y muchísimas gracias por habernos acompañado por lo menos un rato ahora.